Buenas, les doy la bienvenida a la clase de lo que es matemáticas de bachillerato. Entonces, esto es bachillerato. Hoy vamos a ver una parte de lo que son operaciones con funciones. Operaciones con funciones. En estas operaciones con funciones, lo que vamos a trabajar es son operaciones aritméticas, aritméticas como suma, resta, multiplicación, aplicación y combinación de funciones. Ese, ese tipo de operaciones es importante. Es como sumar, restar, multiplicar ya funciones. Un ejemplo, vean. Si yo tengo f de x y les digo que es una función 3x menos 4x2 menos 6, esa es una función cuadrática. Tengo otra función g de x es igual a 7x menos 2x a la 2 menos 4. Esa sería otra función en el cual yo les voy a, dice, resuelva las siguientes operaciones. Entonces la primera operación, vea, cuando dice resuelva operaciones de funciones, tengo que f de x menos g de x. Caso como ese. O esto lo mismo decir f menos g de x. Cualquiera de las dos es lo mismo. A mí me dicen que es una operación de sumas y restas. En este caso lo que tenemos que es eh, lo que tenemos que hacer es restar. ¿Quién es la primera función? En este aspecto tenemos f de x. Dice f de x va de primera. Entonces digo a f de x, o sea, eso se daría así. La diferencia de f menos g va a ser igual a quién? F de x. ¿Quién es f de x? Toda esta función. 3x menos 4x a la 2 menos 6. Menos g de x. Vea que puso un paréntesis. ¿Por qué puse ese paréntesis, muchachos? Porque con ese paréntesis lo que vamos a hacer es, este menos lo que va a hacer es cambiar los signos. Es resolver una función, una operación combinada. Las funciones me dan cualquier tipo de funciones y lo dice resuélvala. Aquí es una resta. Entonces decimos f menos g de x. Este menos lo que hace es ¿quién? Cambiar signos. Sería 3x menos 4x2 menos 6. Y el menos cambia el signo. Todo. Menos 7x más 2x2 más 4. Suma y resto. F menos g de x es igual a menos 4. El x2 sería menos 2x2. Porque yo no puedo restar estos dos porque uno es x y el otro x2. Ahora digo 3x menos 7x sería menos 4x. Ahí lo hace con la cálculo. Y el final, menos 6 más 4 sería menos 2. Y ese ya sería nuestro resultado. Aquí lo que estoy haciendo es una operación combinada. Digamos, una suma y una resta ya son operaciones de funciones. ¿Qué pasaría si lo hago al revés? No me va a dar lo mismo nunca. ¿Qué pasa si pongo g menos f de x? Vean que lo primero que va es g. ¿Y quién era g? Esta función que está acá. Sería 7x menos 2x a la 2 menos 4. Menos, siempre, cuando hay un menos, tienen que abrir un paréntesis. Porque este menos lo que va a hacer es cambiar los signos. G de x, ¿quién es g de x? 3x menos 4x2 menos 6. Recuerden que estamos con bachillerato. G menos f de x sería primero bajo esta. El menos cambia los signos. Menos 3x más 4x2 más 6. G menos f. Hago la resta. Menos 2x2 más 4x2 es 2x a la 2. A 7 le quitamos 3 es más 4x. Y menos 4 más 6 es más 2. Vieron que me dan dos operaciones. Uno dice, pero me dio una negativa y la otra positiva. Por ahí va el proceso. Hay que tener mucho cuidado a la hora de desarrollar ese tipo de condiciones.
Ok, ¿qué pasaría si yo les pongo a ustedes 2 de f de x menos 3 g de x? Aquí ya estamos complicando un poquito la operación. Dice 2, ¿qué significa ese 2? Que multiplica a f de x. Entonces digo 2 por, si quiere poner paréntesis, ¿y quién es f de x? Y ahí revisa la función anterior. Sería 3x menos 4x2 menos 6. Que sería esta. Menos, dice que es 3 por g. Entonces sería el 3 multiplica g. ¿Quién es g? Esta función que está aquí, que sería 7x menos 2x a la 2 menos 4. Profesor, ¿y ahora qué hago? Ya hay un número a la par de un paréntesis, como ya lo sabemos, es multiplicar. Multiplico el número a cada uno. Entonces digo, 2 por 3 serían 6x, menos 2 por 4 serían 8x2, y 2 por 6 menos 12x. 12, perdón, porque no tiene x. Menos, lo mismo, 3 por 7, 21x, menos por menos, más, recuerda la ley de signos, menos por menos, más por más, menos por más, menos, y más por menos, menos. Signos iguales positivos, signos distintos negativos. Entonces hacemos 3 por 2 serían 6x2, menos por menos, más 3 por 4 serían 12. Sumo y resto, menos 8 más 6 sería menos 2x2. 6x menos 21x sería menos 15x. Ahí lo hacen a cálculo. Menos 12 más 12, los 12 van, queda 0. Y esta sería nuestra solución. ¿De quién? 2f de x menos 3g de x. Que hay que tener cuidado es saber bien multiplicar polinomios y tener mucho cuidado con los signos. De igual, me pueden dar otras funciones más pequeñas, digamos 3x menos 6, g de x es igual a 2x más 9, h de x es igual a 3 menos 9x. Como esta. 3 en 1. Entonces lo mismo, recuerden que esto es bachillerato. Entonces me pueden decir, profe, 3 por f de x menos 4 por h de x más 5 por g de x. De esta en el examen viene solo 2 en general. Y la que viene más son las composiciones, que ahorita vamos a ver la composición. Aquí estamos haciendo sumas y restas, multiplicación. Es lo mismo. Este 3, ¿qué va a hacer? Multiplicar a f de x. ¿Quién es f de x? Esta función que está acá. Te digo, 3, paréntesis. Siempre ponga paréntesis para separar 3x menos 6. Menos 4 por h. ¿Quién es h? 3 menos 9x. Más 5 por g. ¿Quién es g? 2x más 9. Vean que nada más lo que hice fue ponerlo, sustituirlo. Cada función. Y ahora sí, profe, ¿qué hago con eso? Y ahí multiplico. 3 por 3 sería 9x. Menos 3 por 6, 18. Menos 4 por 3, 12. Menos por menos es más. 4 por 9, 36x. Más 5 por 2, 10x. Más 5 por 9, 45. Lo que hice, primer paso es, ¿qué hizo, profe? Primer paso, multiplique por el número que está afuera. Es lo primero que realicé en cada uno. Y ahora, profesor, ¿qué hacemos? Y ahí sumamos y restamos los semejantes. ¿Quiénes se suman? Y hay 9, 36 y 10. Bueno, ahí lo hacen en la cálculo o a mano, ¿verdad? 9 más 36 es 45, más 10, 55. Que no ando calculadora, entonces ahí tenemos que hacerlo. Ustedes lo hacen en la cálculo directo. 18 y 2 son 20 y 10 son 30. Le quitamos 45, me quedarían 15. Y eso es todo. Esa es la solución de una composición, de una operación con funciones. Vamos ahora a lo que se llaman composiciones. De función. Se expresa o se escribe de esta forma. Esta O es una O grandota, G de X. Es una composición cuando sustituimos
la x, así esto en palabras de nosotros, del primero por la función del segundo. Es una manera básica de establecerlo, cómo es una composición de función. Composición de función es agarrar una función. La primera estoy hablando de el que esté primero, vamos a sustituir la variable, o sea, la x, por el g que está. Un ejemplo, profe, vea. F de x es igual a 4x menos 5. G de x es igual a 3x a la 2 menos 5x menos 6. Son dos funciones. Son totalmente diferentes. Si yo pongo f o g, ojo a esta, de x. Aquí dice la función compuesta de f en g. ¿Qué quiere decir, profesor? Yo primero, la primera que me tengo que fijar es quién es f, que es este. Entonces, ¿quién es la función f? Esta. Entonces ponemos 4 por x. ¿Quién va a ser x? El g. O sea, sustituimos la x por g. ¿Y quién es g? Toda esta. Entonces pondríamos 3x a la 2 menos 5x menos 6. ¿Menos quién? Menos 5. ¿Qué estoy haciendo? Vea que lo que voy a poner en azul es lo que yo tenía, que es esta. Pero en vez de esta x, sustituimos toda la función g. En f de x sustituimos la x por g de x. O sea, sustituimos toda la x por g de x. Entonces, ahora sí, profe, ¿qué hago? Esto lo bajo, f o g. Lo que hacemos es multiplicar aquí. Por eso enseñé multiplicación de primero. 4 por 3 serían 12x2. Menos 4 por 5 sería 20x. Menos 6 por 4, 24. ¿Y bajo quién? El menos 5. Lo que hice fue solo sustituir lo que me da. Entonces, ¿qué hago ahora? Ya, nada más sumo y resto. En este caso, f o g de x. No hay ningún x2, se baja 2x a la 2. Menos 20x se baja también. Y menos 24 menos 5, menos 29. ¿Qué hice? Sumé. Lo único que estoy desarrollando en esta función. Profesor, ¿qué pasaría si fuera al revés? Vean, cuidado con esto. G o F. El contrario. Profesor, ¿se parece? Sí, se puede parecer, pero son totalmente diferentes. Lo que vamos a hacer es sustituir esta X por F. Mi función G es toda esta. Entonces agarramos 3 por X. ¿Quién es X? Según esto es F. Entonces sustituimos la X, sería 4x menos 5. Cierro paréntesis, perdón. ¿Elevado a la qué? A la 2. Profesor, que estoy estudiando, aquí dice, agarre G. G es toda esta función. En vez de X, sustituya por F, que es esta. Siempre. Entonces tenemos G, que es esta. ¿Menos quién? Menos 5. Nada más. Perdón, menos 5, ¿quién? X. ¿Quién es X? Y ahí lo mismo. F. 4x menos 5. Y al final, ¿qué le sumamos? Perdón, le restamos menos 6. Vean lo que está en color, no sé, rosado. Lo que estamos sustituyendo son las X por la función F. Y ahora, profe, y ahí lo resuelvo. 3 por... Vea que aquí puse paréntesis cuadrado porque esta a la 2. Esta va a ser un poquito larga. Lo que vamos a hacer es multiplicarlo 2 veces. Por eso esta viene en 2. Y esta, pónganle seguro que viene una grande. Menos. Y aquí lo que hago es multiplicar 5 por 4, 20x. Profe, ¿por qué lo copio 2 veces? Por este 2 que está aquí arriba. Y este 5 multiplica esta. Menos por menos más. 5 por 5, 25. Menos 6. Profesor, y ahora este se multiplica todos contra todos. Eso es lo que indica esta potencia. Entonces pongo G o F. Les dije, va a ser grande. ¿Va a ser igual a quién? A 3 por esto multiplico. Entonces hacemos la multiplicación. 4 por 4, 16x a la 2. 4 por 5, menos 20x. Menos por más, menos. 5 por 4, 20x. Menos por menos más. 5 por 5, 25. El menos cambia
bueno, se mantiene aquí, menos 20x más 25 menos 6. Uy, quedó grande. G o F. Este 3 multiplica todo. 3 por 6, 18. Vamos 1, 3 por 1, 3. Y 1, 48. X2. Estoy multiplicando. 3 por 20 sería menos 40. Menos 60x, perdón. Ahí lo hacen la cálculo. Más por menos, menos. 3 por 20, 60x. Más por más. 3 por 15, 25 serían 75. Menos 20x más 25 menos 6. Y ahora, profe, uy, pena me alcanzó. Sumo y resto. X2 se baja a 48 X2. Menos 60 menos 60 menos 120. Bueno, no tengo cálculo. Menos 20 menos 140x. Lo que estoy haciendo es sumando y restando las x con las x. Vamos a ver, 75 más 25 serían 100. Menos 6, 94. Y esa es la función compuesta. Hagamos otra, porque esta sí viene bastantes. Bueno, dos, pero esas dos hay que buscar pegarlas. Tengo otra función f de x es igual a 5x2 menos 3x. H de x pueden tener otra función, 3 menos 4x. Y g de x va a ser 5x menos 6. Una como esa. Ahí puedo hacer muchas formas. F o h de x. ¿Está ese? F o H. ¿Quién es F? Esta. Entonces dice, sustituya en F esta X por H. Entonces digo, 5 por X. ¿Quién es X? Y todo lo que vale H. ¿Y H valía cuánto? 3 menos 4X. Aquí lo estoy poniendo de otro color para que ustedes lo identifiquen. Cierro. Menos 3 por X. ¿Quién es X? Y nuevamente 3 menos 4X. Vean que lo que hice fue lo que indiqué. Que buscan la X de la primera función y la sustituyen por la segunda función que tenga. ¿Qué hago ahora, profe? Y ahí multiplico. Ok, elevado a la 2. Cuidado, me fui con todo. Ya que este es elevado a la 2, tengo que poner elevado a la 2. Entonces pongo f o h de x va a ser igual a 5. Esto se copia dos veces. 3 menos 4x por 3 menos 4x. Menos, cierro paréntesis. Este multiplica. 3 por 3 sería 9. Menos por menos es más. 3 por 4, 12x. Profe, ¿qué hice? Multipliqué. Ahora, ¿qué hago? Lo que está dentro del paréntesis, f o h de x. Me quedaría 5 por, multiplico, 3 por 3 sería 9. 3 por 4 menos 12x. 4 por 3 menos 12x. Menos por menos más 4 por 4, 16x a la 2. Menos 9 más 12x. Ahora, ¿qué hago? Este 5 multiplica todo lo de adentro. Digo, f o h de x es igual a 5 por 9, 45. 5 por 12 menos 60x. 5 por 12 menos 60x. Y 5 por 16, 5 por 6, 30. 5 por 1, 5, 6, 7, 80. X2. Profe, ¿qué hizo? Multiplique ese 5 por todo lo que está dentro. Menos 9 más 12x. F o h de x es igual. Busco primero el x2, que es 80. X a la 2. Busco todos los que son x. 60 más 60, 120 negativo. Más 12, vamos a ver, serían 8, 1, 0, 108 negativo x. Bueno, usted tiene la cálculo, yo lo estoy haciendo mal porque, repito, no tengo cálculo. Y 45 menos 9 sería más 36. Esa sería la función f o h. Entonces, bachillerato, recuerden, estamos en bachillerato. Ahora hagamos otra. Profe, ¿qué pasaría si fuera al revés? H o F. Da lo mismo, nunca. Ese es el cuidado que hay que tener. Aquí dice que primero va H. ¿Quién es H? Toda esta función. Entonces pongo 3 menos 4 por X. ¿Y esta X sería quién? F. Entonces pondría, en vez de X, pondría F. ¿Y F quién era?
5x a la 2 menos 3x. Ahí lo nada más estoy sustituyendo la x que me dieron. Entonces hago h o f de x es igual al 13 más. Este menos 4 multiplica este y este. Porque es el que está a la par del paréntesis. Un número a la par de un paréntesis indica una multiplicación. Entonces digo 4 por 5 menos 20x2. Menos por menos más. 4 por 3 serían 12x. Profe, y ahora sumo y resto los que se puedan. Profe, no hay ninguno. Ya no, se baja. Menos 20x2 por estética. El x2 va de primero. Nada más lo puse primero. Más 12x. Más 3. Y se acabó. Otra. ¿Qué pasa, profe, si tengo h o g de x? La otra que me dan. Entonces, voy a poner la función aquí para tener la mano. H de x arriba era 3 menos 4x. 3 menos 4x. G de x era 5x menos 6. Los puse nada más para tenerlo ahí a mano, más cercano. Entonces dice, h, agarro primero h es este. Entonces sustituyo. H es 3 menos 4. O sea, lo que hago es buscar dónde está la x, pongo un paréntesis y pongo la segunda función. ¿Cuál es la segunda función? G. ¿Y quién es G? 5x menos 6. Ahora hago h o g de x es igual. El único que está multiplicando el que está a la par de paréntesis. Nada más. Menos 4 por 5 son 20. X. Menos por menos es más. 6 por 4, 24. H o g de x es igual. Menos 20x se baja. Y digo 3 más 4, 27. Y eso es todo. El otro también hacemos lo mismo. O sea, ¿qué hacemos lo mismo? Sustituimos. Entonces, ¿qué hacemos? No sé, hagamos que fuera f de x, digamos que es 5, bueno, el de arriba, 5x2 menos 3x. G de x, vamos a ver 5x menos 6. Esto vamos a hacer al revés. Entonces sustituyamos f o g de x. ¿Quién es jefe o g? O sea, la f es estas. Cada vez que hay un x, lo sustituimos por la función que es 5x menos 6. Entonces, 5x menos 6 elevado a la ¿qué? A la 2. Menos 3 por x. ¿Quién es x? Lo mismo, 5x menos 6. El truco de la función compuesta es que sustituye. Ok. Sustituye. Entonces pongo f o g de x. Me quedaría 5. Multiplico eso dos veces. 5x menos 6 por 5x menos 6. Menos 3 por 5, 15x. Menos por menos más 3 por 6, 18. Perdón, quito el paréntesis va acá. Entonces aquí lo que hago es multiplicar f o g de x es igual a 5 por 5 por 5, 25x2. 5 por 6, menos 30x. 6 por 5, menos 30x. Menos por menos más 6 por 6, 36. Cierro paréntesis. Y este se baja. Profesor, ¿qué está haciendo? Lo mismo que hicimos en el principio, aquella de las funciones tangente y eso que tenemos que multiplicarlo, es lo mismo, es el mismo proceso. Entonces, f o g de x, multiplicamos, decimos 5 por 25, 125x2, 5 por 30, 150x, menos 150x, más 5 por 6, 6 por 5, 30, 5 por 15, y 6, 7, 10, 180. Ahí la hacen a cálculo, 15x más 18. Entonces, f o g, sustituimos 125, es el único, lo bajo a 125x2. 150, 150 serían 300 negativo. Menos 15, menos 315x. Ahí solo sumo y resto, no estoy haciendo absolutamente nada. A 180 le sumamos 18, sería 198. Y vean cómo se hace este tipo de combinaciones de funciones. Es tener mucho cuidado
es visualizar y desarrollar bien las cosas. Aquí es de cuidado, mucho, mucho, mucho cuidado en esta función. Bueno, esto es lo que quería hacer hoy. Hoy vamos a hacer solo esta parte. Ahora les subo algunos videos en el transcurso del día porque el problema aquí es que está lloviendo mucho y se está intermitiendo la luz, pero ahí voy a subir unos videos para que usted lo tenga. Entonces, eso es lo que quería ver hoy. Con esto finalizamos lo que son funciones. Funciones compuestas es eso, vean, sumen, resten, multipliquen. Hay bastante, ahí con esto ya uno capta la idea del proceso. Repitan los videos, resuelvan los ejercicios. Ya la otra semana entraríamos ya a lo que quería entrar esta semana, pero nos faltaba este tema, lo que es la parte de estadística y conjuntos. Ya serían los dos últimos, de ahí son 15 preguntas en general. Entonces en eso tenemos que sacarlo bastante. Bueno chicos y chicas, placer como siempre para mí darles clase y nos vemos de hoy en 8. Mañana también repito partes de esto, en lo que es el curso de matemática para el grupo de matemática 1. Nos vemos. Que Dios los acompañe.